Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estar acompañándonos. Ya estás escuchando tu programa La Revolución de la Conciencia. Bien, pues tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña desde Eagle Pass, Texas, de Estados Unidos. Estamos enlazando aquí esta entrevista para pues que nuestro amigo René Abraham Rosales Campos pueda compartir sobre el tema que ya hemos anunciado. Bien, René Abraham, bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis. Es un honor y un privilegio estar aquí nuevamente en este programa. Es una sensación muy bonita estar de regreso otra vez aquí, difundiendo la enseñanza y ayudando a comprender por medio de mi conocimiento y mi don, que es de música, cómo se relaciona con la enseñanza gnóstica. Sí, René, pues tengo entendido que eres licenciado en educación en música. Cuéntanos dónde estás elaborando actualmente. Sí, exactamente. Ahorita me encuentro laborando en el distrito de Carrizo Springs Independent School District. Está cerca de aquí de mi ciudad natal, que es de Eagle Pass, Texas. Es una ciudad de la frontera. Ahí enseño música que viene siendo de primaria hasta secundaria y preparatoria. Y me enfoco más bien en instrumentos de viento, que vienen siendo wind instruments. Ese es mi énfasis. Ah, ok, ok, sí, la especialidad. Bien, pues como mencionas, pues vamos a aprovechar ese vínculo que tienes con la Gnosis para poder darle ese enfoque. Y bien, pues como ya habíamos anunciado a nuestro público, el tema de este día es la ópera de la flauta mágica de Mozart. Así que pues quiero preguntarte, René, sobre este tema que vas a compartirnos y pues vamos a empezar con los antecedentes de este tema. Sí, es un tema muy interesante porque en su tiempo fue muy controversial, no fue entendido esta ópera muy bien, fue hasta llamada ridícula, se puede decir, pero hay que entender un poco de el compositor en sí para entender esta música. En el ámbito de la música hay un refrán o un dicho que quiero compartir con ustedes antes de empezar todo esto. El refrán se dice, Bach nos dio la palabra de Dios, Mozart nos dio la alegría de Dios y Beethoven nos dio la fuerza de Dios en su música. Podemos enfocarnos en cada uno de ellos, de esos tres compositores grandísimos, pero quiero enfocarme un poco en Mozart y en lo que dice, de que nos dio la alegría de Dios. Mucha de la música de Mozart se puede decir que es alegre, rápida, se puede decir que tiene ese sentido de inocencia de niño. Mozart desde muy chico fue un prodigio, se puede decir, en la música y todo, pero tenía un sentido del humor, no era tan rígido o tan hermético así como lo fue Beethoven o así, su predecesor Bach, pero él llevaba una inocencia siempre a donde llevaba a través de toda su vida. Él empezó a componer desde los 4 o 5 años de edad y siempre hablaba de una tierra lejana que entrevistando y hay artículos que escriben su papá Leopold Mozart y su hermana de que Mozart siempre se encontraba componiendo en las paredes, en los pisos, así, y hablaba de una tierra lejana donde había niños, había inocencia, había todo eso. Y su hermana describe de que a veces se sentía de que pasaba más tiempo Mozart en esa tierra lejana o tierra fictia que mencionaba a la propia tierra que él estaba en el propio mundo físico. Como dije, en su música se puede encontrar inocencia. Creo que de todas las sinfonías que él compuso, solo hay dos que están en tonos menores, que viene siendo en sol menor, pero todas están en tonos mayores porque se puede describir o sea, su alegría que tenía hacia la música. Uno de los mentores, y de aquí empieza lo que es la flauta mágica, uno de los mentores que fue muy grande en su influencia fue Joseph Haydn. Haydn fue uno de sus mentores y se puede decir que él lo consideraba como un padre cuando se relacionaba en música. Claro, su primer mentor fue su padre, Leopold, pero Joseph Haydn fue el que le enseñó muchas de las tácticas de composición y todo eso, y maestro de composición de él. Algo que mencionan es de que se relaciona de que Haydn fue una influencia, o no saben si Haydn a Mozart o Mozart a Haydn, fue una influencia de convertirse en un iniciado o empezar en la iniciación
de misterios esotéricos. Haydn era miembro y está confirmado de que se convirtió miembro de una logia masónica, de las antiguas logias masónicas con enseñanzas y todo eso, igual que Mozart. Pero en estos tiempos se relacionaba de que hay documentos que en los antiguos masones relacionaban al Austria, que viene siendo la capital máxima de Europa, de la música y de cultura, la relacionaban como el antiguo Egipto. Lo relacionaban con eso y por las tradiciones y cultura que había ahí, hay documentos que especifican sobre eso. En estos tiempos donde vivían, Haydn, Mozart, todos ellos, se puede decir que la era de alumbramiento donde empezaban a cuestionar los dogmas, cuestionar las tradiciones que habían sido implementadas por la religión católica, por la realeza, todo eso para mantenerlos cautivos o mantenerlos aplacados a las personas. Este grupo de individuos empezaba a pensar por sí mismo y empezaba a cuestionar esos dogmas, esas tradiciones, y se les veía como herejes, porque cuestionaban lo que ya estaba establecido, más en cambio ellos siempre tenían esa dicha, esa ansia de querer ser iluminados, querer trascender más allá, querer alcanzar eso, lo que le llamaban la luz. Por eso se consideraban iluminados ellos, querían alcanzar la luz y cuestionaban por medio de ciencia, o sea, combinaban los 4 pilares de la gnosis, que es ciencia, filosofía, arte y religión, la combinaban todo junto para derrumbar esos dogmas que se les habían establecido. Y Mozart, siendo tan joven, fue atraído a este conocimiento de iniciación, a esta cultura. Él se unió a esta iniciación a una muy joven edad, se puede decir. Ya sabemos de que Mozart no tuvo una larga vida, se fue rápidamente, pero a muy corta edad fue iniciado. Dato curioso es de que su iniciación, cuando él iba a ser iniciado y que iba a recibir esa iniciación para unirse a esa cultura, él compuso una pieza que él requirió de que la tocaran en su iniciación. Y esa pieza estaba basada en lo que se llama en la tríada o en mi bemol mayor, que si miras el mi bemol mayor tiene tres accidentals, que viene siendo si bemol, mi bemol y la bemol. O sea, el 3. Y quiero mantener eso como en su mente porque el 3 va a influenciar mucho en la ópera de la flauta mágica, el número 3. Como sabemos en la Gnosis, el 3 es la triada y la Trinidad, es la fuerza. En el tarot egipcio encontramos a la emperatriz, si no mal me equivoco, a la emperatriz, y es muy interesante cómo el 3 significa un balance en la enseñanza para ellos, en su cultura. El 3 era el balance completo que buscaban. También compuso para un amigo y compañero de hermandad, compuso una música también, y es interesante que la compuso igual en esa tonalidad de mi bemol, pero en su tonalidad menor, que viene siendo do menor. En do menor tiene los mismos triada y todo, pero la compuso para él, para su funeral. Y es muy interesante porque se mantiene el 3 igual, el 3 en su iniciación y también hasta el momento de su muerte de su amigo, el 3 revolucionaba alrededor de todo eso. Hasta ahorita eso es lo que influencia todo sobre un poco de la vida de Mozart y cómo era él a través de su vida. Lo que mencionas de la carta, vamos a compartir con nuestros amigos lo siguiente sobre la carta del tarot. La emperatriz, efectivamente, es el arcano número 3. Según el tarot, se asocia con la Vía Láctea, representada por el manantial que discurre cerca, con la gravedad física, representada por el avanzado estado de gestación que la conmueve y con el proceso de estructuración representado por su cetro. Y pues efectivamente está muy ligada esta ópera con lo que son las iniciaciones y pues todo gnóstico lo ha escuchado sobre esta información que narra el maestro Samael. Continuamos contigo, René. Sí, ahora quiero aclarar de que la flauta mágica es una de las óperas que se necesita ver varias veces, porque es tanto lo que está pasando y tanto de que te está llegando información, y eso fue a propósito de que Mozart lo usó, y lo van a ver, que él menciona en el libreto
unas de las cualidades que todo iniciado debe de tener, y trató de ocultar estas cosas, pero a la misma vez ponerlo a la luz. Y con tantas cosas que están pasando, aquellos que los perseguían y que eran opuestos a a la enseñanza de luz, pasó por entre sus vistas y ni siquiera la percibieron. Pero eso fue a propósito. La flauta mágica, hablando de la flauta mágica, nos lleva al camino de la iniciación, y van a ver cada escena, cada escenario que pone Mozart en su ópera, cómo se relaciona a lo que nos ha hablado el maestro Samael a través de las 3 montañas de la iniciación, de cada iniciado y todo eso. Así es que, empezando con la flauta mágica, la obertura musical empieza con 3 acordes. Volvemos a lo mismo, el 3. El 3. Y muchos dicen que la obertura mágica, la obertura musical de esta ópera no tiene nada que ver con la ópera. Es algo completamente abstracto. Es algo que hasta creen que Mozart lo compuso el mismo día de la ópera. Pero en sí sí tiene algo muy interesante. Pues en esos 3 acordes que presentan al principio la orquesta, te revela prácticamente toda la ópera en sí. El primer acorde empieza en mi bemol, el acorde en mi bemol mayor, y está en el estado más puro, en el estado más céntrico, se puede decir. El segundo acorde es do menor, y el tercer acorde vuelve a mi bemol mayor, pero con mi bemol en una octava más alta. Está invertida el acorde, y suena, y si lo oyes, si lo escuchas, piensas que es otro acorde, pero en sí es el mismo, solamente suena un poco más alto. Y eso relaciona mucho a la historia. En 3 simples acordes, Mozart reveló completamente lo que iba a ser la historia de la ópera. Se dice que no tiene nada que ver, como dije, pero eso ha sido comprobado, de que depende de qué visto quieres ver, de que está relacionado muy íntimamente con la ópera. No es algo que nomás puso Mozart así porque sí. En esta ópera también se puede encontrar ambos extremos de musicales en sus protagonistas, como por ejemplo voy a hablar de uno de los protagonistas, Zoroastro, que si analizas su música, canta notas muy graves en la parte baja de un piano, se puede decir, en comparación de la Reina de la Noche y su tesatura extrema. O sea, son notas extremadamente altas que le llaman, tienes que ser de un cierto tipo de soprano que se le llama coloratura, para que no te puedas dañar la voz. Solamente esas personas que son coloraturas pueden cantar arriba sin dañarse la voz ni alterarse su voz. Tienen que protegerse mucho la voz, pero ese es otro tema. Y esto nos narra completamente también de los extremos, de el bien contra el mal. El bien contra el mal, Zoroastro siendo un extremo, a la Reina de la Noche siendo otro extremo, o sea, completamente extremos opuestos. Ya nos está narrando también de qué se va a tratar la historia y todo eso. Uno de los personajes, los voy a mencionar y voy a explicar un poco sobre ellos para que sepan. El personaje principal es el príncipe Tamino, también seguido por su acompañante, que es un pajarero. Se puede decir mitad hombre, mitad bestia, se puede decir, que se llama Papageno. La princesa Pamina, que es la hija de la Reina de la Noche. Zoroastro, que viene siendo el sacerdote de la luz, del Templo de la Luz. Y como he mencionado, la Reina de la Noche, que viene reinando en su propio reino y todo. Y Monostato, que es uno de los iniciados que pertenece al Templo de la Luz de Zoroastro. Esos son los principales personajes de esta obra. A través de estos personajes, quiero describir de que no quiero arruinar mucho, pero a través de estos personajes se puede encontrar otra vez referencias a la cábala, al tarot egipcio, a todo eso que se puede relacionar. Por ejemplo, Tamino, el príncipe Tamino, se le relaciona como el mago, el uno, el iniciado, que empieza su senda con el uno. El compañero que encontramos en muchas películas de Disney que relatan del viaje del héroe y todo eso. Papageno es como el acompañante del héroe, se puede decir, es esa persona que lo acompaña, que lo mantiene constante, se puede decir, pero también tiene un significado más profundo que nos relatan. Papageno es el alma animal que llevamos adentro de nosotros, esa alma que no está autorrealizada aún, no tiene maldad ni nada, pero aún así no está autorrealizada. Es el ego todavía que controla esa alma, que simplemente quiere lo de la vida, no ansía la luz, no ansía la autorrealización, la que ansía Tamino.
Pamina viene siendo, se le relaciona con la sacerdotisa del iniciado, y pronto lo van a ver. Zoroastro se le relaciona como el padre, el maestro de la luz, que viene siendo el que ve todo en su reino. Se le relaciona como el padre o el sacerdote. La reina de la noche, esto es un poco interesante y me voy a desviar un poco del tema. La reina de la noche tiene mucha controversia porque depende de qué lado apoyes, es el lado de que vas a escuchar. En aquel tiempo había una mujer en el tiempo de Mozart que se llamaba María Teresa, y esta persona estaba completamente opuesto a lo que representaban los iniciados de la luz o los iniciados del sendero, y pertenecía a la antigua religión católica, esta persona, y estaba completamente opuesto, los miraba como herejes o así. Así es que Mozart, conociéndolo como el bromista que era, trató de incorporarla a través de su ópera, así. También otra que es un poco más de broma, otros lo consideran de que la reina de la noche era la cuñada de Mozart, a Josefa Hofer, que era una virtuosa en canto y tenía esa tesatura de poder cantar tan alto. No, en verdad no se miraban en muy buenos ojos la cuñada y ella. Así es que como van a escuchar, y si escuchan la aria de la reina de la noche, van a ver que es demasiado complicada y se necesita mucha virtuosidad para poder presentarla. Y Mozart siempre disfrutaba ver de que su cuñada tenía dificultad presentarse. Así es que fue un poco de broma. Y Y la también, otra, Abraham, sí, ¿consideras ahí, bueno, así como lo narras, no sé, a mí me viene como que a la mente, a la memoria, un poco de eso que se llama gimnasio psicológico, sí, que de repente las cosas no son tan cómodas, pero pues es parte de la ópera, es parte de la sí. vida, son parte de la iniciación Eh, y así pues más o menos lo imagino, Abraham. Sí, exactamente. Y ya entrando, ya analizando todo esto más, este es mi opinión en sí, como vi la ópera y la he visto varias veces. A la Reina de la Noche en sí, como lo voy a describir en los escenarios, es lo que relata de la vida, de que los placeres de la vida, lo contrario de la luz, todo eso, eso es lo que lo llama la Reina de la Noche. Y Monostato viene siendo un iniciado, pero como lo llamamos un Hanamusen, alguien que ha creado cuerpos y todo, pero aún tiene el ego, aún tiene ese ego viviendo adentro de él. Así es que está en el templo de la luz y todo, pero lo van a ver en su escenario de que aún así tiene ese ego adentro de él que no ha desintegrado. Sí, muy interesante. Y lo que dices de que representa la vida es precisamente en la vida donde vamos a encontrar la iniciación. Pues como se dice, si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara. Y precisamente en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, ahí es donde podemos encontrar las iniciaciones. Muchas veces queremos encontrar fuera de, pero más bien las pruebas van a estar ahí en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, porque nadie se puede escapar de su propia vida. Y ahí mismo te van a poner las pruebas del fuego, agua, aire, tierra, y uno va a tener como que la suspicacia de estar buscando hacia afuera, de estar buscando cosas extraordinarias, cuando de repente pues te van a caer en forma muy sutil las pruebas, ni cuenta nos vamos a dar. Y pues precisamente como mencionas, ahí en el terreno de la vida práctica es donde se gestan las iniciaciones, Abraham. Exactamente. Y ya describiendo a los personajes, y qué es lo que representa tal vez en la vida real, en lo esotérico, en todo eso. Me gustaría empezar ya con describiendo ya la ópera. La ópera en sí empieza la música y todo, pero la primera escena es muy no controversial, pero es muy interesante porque se encuentra Tamino en el bosque y es siendo perseguido por una serpiente o por un dragón enorme. Desmaya, y al desmayar él piensa que ya va a morir, que lo va a devorar ese dragón, pero tres mujeres, y volvemos a lo mismo, el tres era muy importante para ellos. Tres mujeres llegan y al desmayar él, lo salvan. Y ellas lo ven desmayado y simplemente se van a volver a su reino, que viene siendo de la reina de la noche, el reino de la reina de la noche. Son sirvientes de ella.
En ese momento llega Papageno, que revela de que trabaja también para la Reina de la Noche, pero él provee a animales como pájaros o así, pero para comer, para beber, para los simples placeres de la vida, o sea, para pasar así. Y lo encuentra a Tamino desmayado y dice, ¿qué pasó aquí? Entonces en ese punto despierta asustado Tamino y piensa de que el dragón o serpiente muerta y ve a Papageno, y es cuando en ese momento dice, tú fuiste el que lo mataste. Y aquí es donde empieza el carácter de Papageno. Él toma la iniciativa y toma de decir, sí, yo fui. Y es el primer ejemplo de el yo. O sea, yo fui el que logró eso, alábame a mí o agradéceme. Y ahí ves de que es ese ego animal que todavía tiene adentro. No lo muestra en malo sentido para hacerle daño, pero quiere esa exaltación hacia él. En eso, las tres mujeres llegan y lo castigan por haber mentido. Le dicen, por haber mentido, te vamos a dar, en vez de pan, te vamos a dar una piedra. En vez de vino para tomar, te vamos a dar agua sucia. Y en vez de figo o fruta, te vamos a tapar la boca para que no puedas hablar. Y eso es muy simbólico porque si pensamos, cuando nosotros dejamos caer al ego y dejamos que el ego nos tome por completo, es cuando viene de las virtudes, se puede decir que los castigos o la retribución por haber hecho algo malo, viene el karma por sí. Y en eso, pues lo castigan, se puede decir. En ese instante se le es entregado una tarea a Tamino de parte de la Reina de la Noche, que viene siendo rescata a mi hija Pamina del maligno mago Zoroastro. Y en ese momento le entregan una flauta mágica. La flauta mágica es muy importante, ya como lo van a ver en otra escena, porque nos recuerda algo muy importante en la Gnosis, que es la espada flamígera. Es esa lira de Orfeo que nos menciona en la antigua Grecia, todo eso. Es algo muy importante que lo van a ver, cómo hacen esa referencia. Y Tamino y Papageno, después de eso, pues ya les encomendaron todo, ya les encomendaron la tarea de que vayan a rescatar a su hija y van a ser recompensados. Así es que ya cambian de escena y entra Monostato. Y es interesante cómo lo menciona o cómo lo nombra Mozart, monostato, mono, nos recuerda a una mente o una persona, algo, uno, y lo relacionan como tener una mentalidad primitiva, tener una mentalidad de que o sea, solamente su personalidad y sus pensamientos y eso es todo lo que importa. Y lo muestran de que Monostato está está siendo seducido por sus bajos instintos, por ese instinto animal y quiere aprovecharse de Pamina, que está captiva. En ese entonces llega Papageno, que llega en ese momento y se asusta. Se asustan los dos, uno por ver a un hombre bestia y el otro por ver a un iniciado completamente, se puede decir, bestial o así. O sea, se asustan uno del otro y salen corriendo. Con el susto, esta Pamina despierta y Papageno le menciona de que él y otro individuo por el nombre de Tamino vinieron a rescatarla. Y así quedó, de que la Reina de la Noche los había mandado, etcétera, etcétera. Pues ella empieza a querer conocer ese otro individuo que le había mandado a su madre a rescatarla. Y aquí vamos a hacer referencia del 3 otra vez. Tamino se encuentra en un camino y se le aparecen tres niños, tres ángeles se puede decir. Y volvemos otra vez al 3. El 3 hace referencia nuevamente en esta ópera. Y esos niños mencionan algo muy interesante que son los guías de ellos, se puede decir. Los guías de ellos y fueron mandados para guiarlos. Pero le mencionan a algo muy importante a Tamino, de que en todo esto Tamino debe de ser, para poder salir victorioso, Tamino debe de ser persistente, sabio y discreto. Esas tres, otra vez, tres virtudes que le mencionan para poder salir victorioso. Y nos recuerda a las iniciaciones, del antiguo Egipto, de que el fuego, el agua, el aire y la tierra, de que en cada una de esas iniciaciones tenemos que tener cierta virtud para poder salir adelante. Tenemos que ser templados, tenemos que poder
saber ignorar a las voces que hablan de nosotros, esa presión así. Y es lo que nos recuerda esas iniciaciones que habla el maestro Samael de eso. A la misma vez también, mientras va caminando por este camino, se encuentra 3 portales en el Templo de la Luz de Zoroastro. Y estos portales son muy interesantes porque hacen referencia, si ven la ópera y todo, hacen referencia a los 3, se puede decir que 3 pilares del árbol de la vida, porque son pilares grandes y los describe de que en un pilar es el pilar de la naturaleza, el pilar de la sabiduría y el pilar de la razón. Y menciona, y a través de la ópera dice de que Tamino trata de entrar por el pilar de la razón y de que es rechazado por un coro de voces. Trata de entrar por el camino, el pilar de la naturaleza y lo rechazan unas voces. Y trata de entrar por el camino central, el camino del medio, el portal del medio, y es recibido por un guardián o por que él no sabe, pero es recibido por un guardián que viene siendo Zoroastro, pero él no sabe quién es. Y nos recuerda al relato que menciona el maestro Samael de que él fue recibido en el antiguo Egipto al entrar en sus iniciaciones por un guardián. Y es interesante porque la misma pregunta se la hacen a él. A Zoroastro le menciona, ¿qué buscas en este lugar sagrado? Y también nos responde, aquello que es amor y virtud. Esas palabras son muy interesantes porque esa pregunta nos recuerda a los koanes de la antigua Asia, a donde se le mencionaba esas preguntas a la conciencia en sí, no al ego animal ni nada, pero querían saber la respuesta de la conciencia. Y esta pregunta que le hace Zoroastro a Tamino, ¿qué buscas en este lugar sagrado? Y la respuesta que él responde, aquello que es amor y virtud. Es algo que la conciencia, o sea, la conciencia revela. Y la conciencia responde, no es una respuesta que sale del ego animal en sí. Después de esto, pues se le ha revelado una gran dicha de que en sí, todo este tiempo que ha caminado Tamino, en verdad en sí ha estado vendado por un velo oscuro, por la ignorancia, por el despecho, por todo eso, y hasta que él no encuentre su verdadero motivo por el que quiere entrar a ese lugar sagrado, se le será abiertas las puertas nuevamente. Y en ese momento es un momento crucial que volvemos otra vez al segundo acorde del principio que expliqué en do menor. Do menor tiene una característica confusa de temor, de angustia, de todo eso. Y en este momento es donde Tamino se relaciona a ese acorde, donde todo lo que ha vivido, donde todo lo que ha experimentado y ha creído, los dogmas que ha tenido, las creencias que le han sido enseñadas, todo ha sido falso, porque en verdad la luz es algo diferente a lo que le han enseñado todo este tiempo. Y por terminar, antes de que termine el acto número 1, Tamino depresivo, con angustia en su corazón, que ha sido mentido por la reina de la noche, o sea, todo. Él empieza a tocar la flauta mágica que se le fue dado, pero esa flauta menciona de que empezó a traer animales, empezó a encantar a las bestias que estaban ocultas en el bosque y las empezó a amansar. Eso nos recuerda a la lira de Orfeo, que también con la lira de Orfeo la leyenda cuenta de que hasta el mismo dios del inframundo, Hades, fue sometido por la melodía tan pura de la lira de Orfeo, y nos recuerda también a lo que nos dice en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica, de que los elementales, de que todo elemental, todo de la naturaleza, es ordenada por la espada flamígera. Una vez que ya tienes espada flamígera, puedes controlar, o no controlar, pero trabajar con los elementales correctamente y que ellos te ayuden y te asistan. Es lo que volvemos a lo mismo con la flauta mágica. En ese momento, irónicamente, aparece Papageno y Tamina y Pamina, y también aparece Zoroastro a la misma vez. Y aparece algo irónico de que aparece en un carruaje con 6 leones. Aparece en un carruaje con 6 leones y volviendo, los leones es símbolo de justicia, de la ley, se puede decir. Y con esto se aclara por qué aparecieron con 6 leones y todo eso. En ese momento Monostato también aparece y quiere que castigue a los intrusos,
por rescatar a Pamina, pero Zoroastro se entera de lo que quiso hacerle y lo ordena que Monostato sea castigado con 77 latigazos a los pies. El 77, si lo sumas, 7 y 7, 14, 4 y 1 son 5, que viene siendo la ley, la justicia divina, que se le aplique a su iniciado, la justicia divina, por el acto que quiso cometer. Y es muy interesante cómo utiliza Mozart, siendo compositor o músico, aún tiene conocimiento de cábala, de numerología, de todo esto, y cómo lo implementa en su ópera. Es muy interesante este primer acto. Sí, así es, pues tenemos ahí la simbología del 5, de la ley, y pues existe la ley de la catancia para los iniciados, para aquellos que están trabajando, es otra la medida, es otro la vara con la que son medidos, no es con la misma de todos, sino porque tiene un mayor compromiso aquel que sabe, Abraham. Exactamente, sí. En el acto número 2 es cuando en verdad en sí explica Mozart la iniciación y el camino del iniciado, qué son las pruebas. Y en esto se puede relacionar a las 3 montañas, a los 3 traidores de Jesús, a los 3 demonios, a el del deseo, el de la mente y el de la mala voluntad, y cómo se enfrentan, al menos en esta ópera, cómo se enfrentan. El acto número 2 empieza con una corte de sacerdotes egipcios, vestidos egipcios, en el Templo de la Luz. En el escenario se ponen 18 asientos con 18 pirámides de 4 lados. Si tomamos la numerología, 18 asientos, 8 y 1 lleva 9 a la novena esfera, de que debes de trabajar, de que va a empezar el trabajo en la novena esfera. A las 18 pirámides con 4 lados vienen siendo 72 lados, y 7 más 2 viene siendo otra vez 9. La novena esfera da referencia de que van a empezar su proceso de iniciación por la novena esfera, por el arcano del 9. En estos momentos también Zoroastro anuncia, y es algo muy interesante porque nos recuerda a iniciaciones antiguas, a iniciaciones egipcias, a lo que menciona sobre Tamino y Papageno, que serán iniciados, pero tendrán que pasar 3 pruebas para ser iniciados de la luz. Zoroastro anuncia a los demás sacerdotes, hermanos iniciados del templo de la sabiduría, sirvientes de Osiris y de Isis, escuchen. Tamino espera en la entrada del norte en el templo, ansiando ser liberado del velo de la noche. Él quiere ver el santuario de la luz. Eso es muy interesante porque nos recuerda a las iniciaciones y cómo empiezan iniciaciones, o sea, el camino iniciático. No es revelado aún, pero parte, Pamina en verdad fue un motivo por el que el sacerdote Zoroastro la mandó traer y la mandó capturar de la Reina de la Luz, y es porque estaba destinada a ser la sacerdotisa de Tamino, que fuera su compañera para este trabajo. Y en otra escena más adelante van a ver por qué. La primera prueba, los sacerdotes haciendo la prueba le preguntan a Tamino y a Papageno, ¿qué es lo que deseas? Al responder, Tamino responde amistad y amor. Cuando los sacerdotes le preguntan a Papageno la misma pregunta, él responde comida, vino, dormir y una compañera con quien pueda pasar mis días, igual a mí. En este momento es muy crucial porque puedes identificar lo que uno, que viene siendo Tamino, anhela, que viene siendo la autorrealización, la luz y todo eso, y su compañero que simplemente desea vivir. No desea la autorrealización, no desea llegar a un nivel más alto, simplemente desea lo de esta vida. Y demuestra los 2 tipos de personalidades que encontramos en este mundo, o 2 tipos de personas. En ese momento, la primera prueba, les dicen los sacerdotes que serán tentados a que hablen por mujeres y de que su labor es de que no deben de hablar. Y si ellos hablan o charlan con ellas, todo se les será negado. Esto nos recuerda a la primera montaña o al primer demonio, el demonio del deseo. El demonio del deseo, la primera prueba. Los deseos, el deseo de Papageno, el deseo de tener una mujer para vivir y pasar sus días y todo eso, van a ser tentados y van a ser puestos a prueba si pueden seguir esas simples instrucciones. En ese entonces, su sabiduría será probada.
Y a través de la ópera pues menciona, ok, son tentados y todo eso. Pero a la misma vez, la Reina de la Noche se entera de que Tamino eligió el camino de la luz y se enfurece y manda a hablar a Pamina y le dice, quiero que traiciones al sacerdote de la luz Zoroastro. Si no lo traicionas, no vuelvas a casa. Y eso nos recuerda también a lo que pasamos día con día. A veces por defender la gnosis, a veces por defender esa enseñanza, sufrimos, se puede decir que personas que la rechazan y muchas personas de ellas dicen, deja esa enseñanza o así, y o si no, pierdes tu trabajo, pierdes esto, pierdes lo otro, te tratan de chantajear así, pero para que dejes el sendero de la luz. Y como Tamina respondió, ella estaba a punto de traicionarlo y de asesinarlo, pero se arrepintió. En esos instantes Zoroastro la consuela y le dice, el perdón es siempre el templo, que nos recuerda al Padre, que siempre nos extiende la mano para ser perdonados. Aunque seamos tentados, siempre nos extiende la mano para el arrepentimiento. La Así segunda es. prueba, sí. Sí, La- esta frase que dicen, para el indigno, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. exacto, sí. La segunda prueba, en la ópera pasan la primera prueba y en la segunda prueba los sacerdotes los llevan a un camino muy estrecho, muy profundo el camino. Y en ese entonces se les aparecen tres niños, se les aparecen los tres guías y les llevan de comer. Y Papageno, no queriendo ya continuar con el camino iniciático ni nada de estas pruebas, él se pone a comer y a comer y a comer y a beber y todo eso. O sea, él sucumbe prácticamente a la gula, al ego de la gula, al ego de no querer continuar, prefiero esto, las cosas materiales, en comparación de Tamino, que él se concentra y se pone a practicar su flauta mágica. En ese entonces se le aparece a Pamina, que viene siendo su amor, que él siente amor hacia ella, pero lo que no sabe Pamina es de que lo que eligieron los sacerdotes, que no puede hablar, sino todo se le será negado. Así es que él la rechaza por volteándose y seguir caminando en el camino. Pamina no comprende qué pasó ni nada, pero acepta de que tiene un motivo o así. En esos momentos a Zoroastro se les presenta y pues como sabemos Papageno pues renunció a todo para seguir con la gula, para seguir con los vicios de la vida y todo. Y nos recuerda al segundo demonio, a la segunda montaña, el demonio de la mente. Trataron de jugar con su mente, con los deseos que ellos pedían y todo, a ver si caían. Y pues Papageno sí decidió de alejarse del camino iniciático, pues él ansiaba las cosas de la vida en comparación de Tamino, que él siguió adelante en ese camino estrecho. Así es que Papageno terminó ahí su iniciación y Tamino continuó. En la tercera prueba es cuando se revela de que Pamina sí era la iniciada y era la sacerdotisa para Tamino, porque Zoroastro se les aparece a Tamino y a Pamina y les anuncia a los sacerdotes del templo que en ese momento Tamino y Pamina emprenderán la tercera prueba juntos. Y esto nos recuerda al trabajo del matrimonio perfecto, de que necesitamos trabajar con nuestra pareja para llegar a la autorrealización total, completa. No hay de otra manera como lo menciona el maestro. Zoroastro anuncia, el que camine la senda con cautela será purificado con el fuego, agua, aire y tierra. Si puede sobrepasar el miedo de la muerte, él viajará celestialmente lejos de esta tierra, iluminado y será para dedicarse enteramente a los misterios de Isis. Es muy simbólico esas palabras que vienen en el libreto, porque relata de que el camino que caminamos aquí en la enseñanza gnóstica y por el escenario también largo y estrecho, es un camino así. Y somos iniciados y somos purificados por el fuego, la prueba del fuego, del agua, del aire y la tierra. Y si podemos salir a través del miedo de morir, como dice ahí, si puede sobrepasar el miedo a la muerte, de morir en nuestro interior, de no tener miedo a morir en nuestro interior, de nuestros egos, viajará celestialmente lejos de esta tierra, se puede decir que de este plano terrenal o de este mundo de egos,
y será iluminado para trabajar en los misterios de Isis o en los misterios de la luz. Y en esta es muy interesante porque aún así revelando estas pruebas o así, estas dos pruebas anteriores, la tercera prueba Mozart decide tenerla en secreto y la mantiene en secreto, pero ambos sabemos de que la tercera prueba viene siendo el demonio de la mala voluntad. Y en este momento menciona el maestro de que es una de las más duras pruebas por la mala voluntad, que viene siendo Judas, Pilatos y Caifás. Caifás viene siendo el de la mala voluntad y viene siendo el que orquestó todo. Así es que viene siendo algo muy difícil y una prueba muy difícil y muy secreta, que Mozart también quiso dejar en secreto. Pero se muestra cómo entran de la mano Pamina y Tamino a una cueva oscura y al entrar la cueva es sellada y solamente ellos dos quedan adentro. No muestran la tercera prueba, se mantiene en secreto, pero solo hay un trío. Otra vez volvemos a lo mismo, el 3. Hay un trío en la música tocando que viene siendo la flauta, un trombón y un tambor. Al final de esa música sale también Ipamina de la cueva y el escenario es deslumbrado de pura luz. Un coro de sacerdotes los recibe y les dan la bienvenida como iniciados del templo de la luz. Al final la reina de la noche junto con Monostato quiere invadir y quiere tentar con lo que acaba de pasar, pero a poca suerte porque ya han recibido su iniciación, ya tienen esa fuerza para poderla rechazar a ella y también igual a Monostato, que es lanzado gracias por la fuerza de Zoroastro, es lanzado a un abismo la reina de la noche y Monostato. En estos momentos Zoroastro está sobreviviendo todo y también Ipamina, ambos visten túnicas sacerdotales a comparación de las túnicas con las que entraron a la cueva. Ellos son rodeados por un coro de sacerdotes egipcios, o al parecer egipcios, en ambos lados y 3 niños, otra vez el 3, les otorgan ramos de rosas y flores de muchos colores. Entonces el coro al terminar la ópera o la escena menciona lo siguiente: el coro canta alabando a la asistencia de Osiris y de Isis por dar fuerza para conquistar y coronar con belleza y sabiduría a los iniciados. De eso se trata el último coro que cantan. Y como podemos saber, relatando también en una escena anterior a esta, Papageno pues no fue iniciado, pero se perdió en el camino. Él decidió recibir más o querer más las cosas de la vida y todo. Y sí, como se le fue prometido, le dieron una mujer, pero nomás hasta ahí quedó. O sea, nomás la mujer vivió su vida y es todo, pero no llegó a esa iniciación como la llegó Tamino y Pamina. Y ese es en sí la ópera de la flauta mágica. Y aquí es en esta conclusión sobre lo que mencionas, que se ven con otras vestiduras con las que entraron, puede ser otra cosa más que los cuerpos existenciales superiores del ser. Al empezar a trabajar ellos en pareja en la forja de los cíclopes, bueno, pues lo que se crearon pues fueron los cuerpos existenciales superiores del ser, y las flores, pues esas virtudes que se van generando cuando la Kundalini va ascendiendo, pues se van abriendo esas flores de la Kundalini. Y dentro de la Gnosis, Abraham, pues está los 3 factores de la revolución de la conciencia, y no podríamos nosotros accesar, aspirar a ninguna iniciación, o si no practicamos más bien estos 3 factores: el morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Y también a lo largo de lo que nos vas describiendo, pues también se ve claro esos 3 peldaños del iniciado, del alquimista: saber sufrir, saber callar y saber abstenerse. Así que, pues realmente, pues muy interesante esta descripción, esta ópera, y efectivamente, pues tiene que ver con la iniciación, Abraham. Exactamente, y volvemos a lo mismo. Mozart vivió en un tiempo donde era perseguido todo esto, donde no era aceptado, donde era hermético, tenías que ser hermético, pero con su carácter que él era de humorista, o sea, tenía ese sentido del humor y todo. Por medio de esta ópera, en plena luz, pudo difundir toda esta enseñanza y todo pudo trazar el camino de un iniciado y sin ser perseguido por él.
Así es que volvemos a lo mismo de que en nuestro diario vivir, por cualquier motivo o así, no tener miedo de difundir la enseñanza por medio de los dones que nos son nuestro dado. Me impacta lo que describías acerca de cómo a veces en el camino pues se presentan esas pruebas y a veces te tienta la vida, te dan a elegir ese camino horizontal y uno pues definitivamente susceptible a esas tentaciones, a esos placeres de la vida y bueno, pues se deja uno maravillar por esas cosas ilusorias, por esas cosas mayas que son fugaces. También mencionabas algo sobre que a veces somos tentados para alejarnos del camino, para alejarnos de la iniciación. Así que pues nos toca elegir y practicar eso que se llama voluntad. Mientras haya esa claridad, esa voluntad, pues entonces considero que podemos ir siendo fuertes, siendo resistentes. Pues también algo que hay que dejar en claro, que mencionábamos al principio, que son cosas sutiles. No te van a poner así algo dantesco, por ejemplo, no te van a poner así, por ejemplo, en la tentación con una mujer, pues no te van a poner así algo muy obvio, sino que va a ser más sutil, sino que va a ser algo así un poquito más, dijéramos, disfrazado para que no nos demos cuenta. Y ya cuando demos cuenta de las acciones, pues ya, el camino ya habrá quedado a lo lejos. En alguna ocasión una persona que visitó Piedras Negras, pero era de zona fría. Entonces, pues tú sabes cómo es el clima en Piedras Negras. Sí. Y esta persona pues salió a hacer un mandado. Cuando regresó a la asociación donde estábamos, como que le dio algo, hay un golpe de calor o algo que se desorientó completamente. Y cuando se vino a dar cuenta, ya iba lejos del camino sobre el cual conducía hacia la asociación. Ya iba por allá, atravesando un terreno y metiendo quién sabe hasta por dónde, hasta que pues se deshidrató, se desorientó completamente y se perdió y tuvo pues cierta crisis hasta el ISSSTE fue a dar. Entonces, de repente eso puede pasarnos en este camino, en esta senda, desorientarnos. Pero no nos damos cuenta en el momento en que estamos desorientados porque estamos en esa crisis, sino que ya hasta que quedó el camino atrás o quedó a un lado o que vemos que ya lo vemos a lo lejos, te das cuenta, ah caray, yo ya no voy en el camino de la iniciación, ya voy sobre la horizontal y ya te perdiste o nos perdimos una existencia más, ¿no? Sí. Así que, pues, a todos nuestros amigos, Abraham, que nos escuchan, pues es interesante pues mencionar sobre este punto, sobre esto que platicamos y que algunas cosas, pues como decías, que pedía una mujer, pues se la dieron, pero pues hasta ahí y no pasó a hacer algo más grandioso, algo más trascendental. Abraham. Sí, y un último detalle que dije, hay 3 acordes al principio, el último acorde se relaciona mucho a la última escena, donde es lo mismo y no se perdió a sí mismo él, se recuperó y nuevamente, pero ahora resuena a un nivel más alto. Como mencionaba, ese acorde al principio se invirtió y ahora suena un poco más alto, se relaciona al final de esta escena, donde él ya suena a un nivel más alto y lo que nos recuerda el maestro, de que acomodamos caminando y cada esfera que caminamos y todo, suena a una octava más alta, suena a una octava más alta, a un nivel más alto, y eso nos recuerda a esto también. Hay que pues, darle a todo una nota un poco más elevada, pues no vivir en forma mecánica. Las cosas que hacemos normalmente, podemos hacer esas mismas cosas en una nota más elevada. Por ejemplo, había un maestro que le preguntaba, oiga maestro, usted antes de ser maestro, ¿qué hacía? Y él dice, no, pues antes de ser maestro, pues iba al río, traía agua, cortaba leña, hacía el fuego. Ah, bueno. ¿Y ahora qué es maestro? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues ahora que soy maestro, pues voy al río,
traigo agua, corto la leña o el fuego. Entonces hacía lo mismo, Sí. pero podemos seguir haciendo lo mismo, pero en una nota más elevada. ¿Cómo puede ser esa nota más elevada? Pues a través de la autoobservación, Sí. a través del conocimiento de sí mismo, a través de observar esas mismas cosas, ya no hacerlas mecánicamente, sino más conscientemente. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, pues ya hablando de la iniciación, pues ya es algo un poco más elevado, pues entrar a los misterios menores, a las 9 iniciaciones de misterios menores y después a las 5 grandes iniciaciones de misterios mayores. Pues ya ahí son notas mucho más elevadas, Abraham. Bien, pues algún último comentario, René, Abraham, para nuestro público. No, solamente siempre es un honor estar aquí en su programa, profe. Es un privilegio todavía seguir en contacto con usted. Usted fue uno de mis influencias aquí cuando estaba en Piedras, uno de mis mentores, se puede decir, lo considero un mentor, y participar en su programa siempre es algo lindo y en verdad especial, siempre especial. Pues es un gran gusto hacer esto, Abraham, y pues considero que nuestros amigos radioescuchas van a quedar bastante encantados con la flauta encantada. Vamos a dejarte la invitación abierta porque realmente es muy interesante esto en lo que has desarrollado el conocimiento que es la música y pues vamos a dejar abierta ahí la esperanza para nuestro público a que regreses con nosotros porque pues es muy interesante esta perspectiva que nos brindas. Sí, muchas gracias, profe. Bien, pues nos despedimos, queridos amigos que nos acompañan a través de radioajacac.com. Realmente, pues, un gran gusto que nos hayan acompañado esta noche. Se despide de ustedes su amigo Juan Luis González. Hasta la próxima.